este examen. Este es del 2019, hace 2 años. Wow, qué rápido pasa el tiempo. Eh, en este caso, el ejercicio 1 pues vale 25 puntos, 20 puntos el segundo, 40 puntos el tercero. Ya se harán la idea por qué. O sea, aquí ya solo el dibujito te da miedo. Y 15 puntos la teórica, ¿no? Obviamente la teórica es la que vale menos. Empezaremos por ahí. Yo creo que esto se puede responder rápido y así, digamos, le saco de dudas con alguna posible consulta que tengan, ¿no? Responde las siguientes aseveraciones. Una mala anula una buena. En este caso, yo creo que si ustedes están dudando en algún inciso, es mejor que no respondan, ¿no? Creo que es mejor. A que se equivoquen, quizás es mejor que no lo respondan. No sé cómo lo califique la Lisan, pero no sé, es lo que yo haría tal vez. Las pilas tienen el modelo de administración FIFO o PEPS, ¿no? ¿Qué significa esto? FIFO es first in, first out. Primero en entrar, primero en salir. En este caso, las pilas, saben ustedes de que tiene la propiedad de como invertir los datos a medida que los añado. Es decir, el primero que entra va a ser el que esté más al fondo y es el que más tarde en salir. Entonces yo creo que este es súper sencillo, ¿no? Las pilas tienen el modelo de administración LIFO, entonces esto es falso, ¿no? Bueno, no sé, aquí me agarra que el carácter está aquí, ¿no? Pero es falso. En este caso sería if. Para la B, en las listas existe el recorrido por profundidad, antecesor-sucesor. Esta es un poco tramposa, diría yo. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos de que el recorrido profundidad es de los árboles, ¿no? Profundidad, amplitud y todo eso. Pero pongámonos a pensar, lo pongo aquí como ejemplo para que ustedes también sepan cómo analizar si es que tuvieran un, un ejercicio, un concepto de este estilo donde no saben cómo responder. Si tuviéramos un árbol A, digamos, y aquí estuviera un nodito con el 5, aquí estuviera otro nodito con el 2, aquí estuviera el 3, aquí el 5, yo qué sé. ¿Cómo va a ir el, el recorrido en profundidad? Digamos que el primer paso siempre va a ser acá, ¿no? La raíz. Luego aquí paso 2, paso 3, y luego va a volver. Esto ya no se cuenta porque ya ha salido, ya no va a volver, y aquí, ¿no? Este sería el paso 4. Entonces fíjense cómo hace, ¿no? Agarra un nodo y empieza a bajar. Pero en este caso el árbol, digamos que está dividido de esta manera. ¿Qué pasa si tuviera un árbol B, donde tuviera acá el 5, igual que en el otro, tuviera acá el 2, y bueno, no me he dado cuenta que he puesto doble 5, pero lo voy a dejar ahí. ¿Qué pasa si tuviera este? ¿No? Este árbol. Yo lo estoy dibujando así, ¿no? Entonces, por aquí viene el primero, aquí viene el segundo, y aquí viene el tercero, ¿no? Tercer dato. Y de ahí, digamos que va a volver, y como no hay más datos, termina, ¿no? Sale. En este caso vendría así, para salir. ¿Qué pasa en el caso de una lista? Lista L. Voy a agarrar los mismos datos, 5, lechita, 2, lechita, otro 5, lechita y null. Entonces sabemos que si tuviera que hacer un recorrido, es decir, desde un punto de inicio hasta tal vez el punto final, empezaría por este, que es el primer dato. Nodo inicio, nodo inicial, pues, digamos la lista principal, si fuera la lista del simple enlace. Voy a avanzar a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, y aquí encuentro el null y termino. Entonces, ¿qué de diferencia habría entre estos dos? Ay, caray. Visualmente, pues diríamos, uno lo he dibujado vertical y el otro horizontal. Sí, pero
las acciones que realizo son las mismas. Es decir, empiezo en un punto, avanzo hasta el final y en ese final ya no hago nada después. O sea, en este del árbol sabemos que por la recursividad va a volver. Pero en la lista, digamos que termino. Y aquí en el árbol, pese a que vuelve, ya no encuentra ningún dato más. Entonces quiero que ustedes se den cuenta de que el recorrido en profundidad funciona en las listas, ¿no? Podríamos decir que sí funciona, es decir, hay alguien que iba antes y que a través de un enlace he llegado al siguiente, ¿no? Eso es lo que sucede con el tema de los árboles. Hay un nodo que a través de un enlace va a un siguiente nodo, en este caso digamos izquierda. Entonces el 5 automáticamente se vuelve el que estaba antes, ¿no? Eso lo mencionábamos la anterior semana, de que podría yo tener tal vez un enlace que me diga quién es el padre de, digamos, el 2, en este caso sería el 5, que en el tema de una lista sería como el antecesor, ¿no? Así que en este caso, bajo ese fundamento, yo le pondría honestamente que en las listas existe un recorrido por profundidad. No sé qué me pasa, no puedo hablar. Entonces aquí yo le pondría verdadero, ¿no? En el inciso C, en las listas enlazadas, para acceder al dato de la iésima posición se debe recorrer i-1 posiciones. Esto creo que es también tramposo, ¿no? Creo que es también tramposo. Uy, entonces estoy entrando acá al BlueJ. Porque si yo tuviera mi lista, L2 le voy a llamar, y que aquí le pongo 1, 2, 3. Entonces sabemos de aquí, bueno, quizás los valores no me ayudan, pero bueno. Esta es posición 0, posición 1, posición 2. Ok, ¿qué pasa si a mi lista 2 quiero acceder a la posición 1? Entonces la posición 1 vendría a representar la posición i, ¿no? Según nuestro enunciado, iésima posición. Entonces, según esto, si i vale 1, yo tendría que recorrer i-1 nodos, que en este caso vendría a representar 0, ¿verdad? Entonces, el problema acá es que uno, digamos, al leerlo por primera vez, ¿no? Así a la rápida, puede decir, bueno, tiene fundamento. Quizás alguna vez le he escuchado decir a la licenciada eso, ¿no? De que para acceder al elemento y hay que recorrer i-1 nodos. Tiene sentido. Ok. Entonces, bueno, no dice al elemento i, al elemento de la posición i, ¿no? Que es distinto. Entonces, ¿qué sucede? La búsqueda empezaría por acá, ¿no? Entonces, ¿cuántos nodos he recorrido hasta ahora? 0. Empiezo. Este de aquí no es el que yo estaba buscando. Continúo. ¿Cuántos nodos he recorrido hasta ahora? 1. Este. Continúo. ¿Este es el que estaba buscando? Sí. Entonces, ¿por cuántos nodos he tenido que pasar hasta llegar a esa posición? Por 1. Pero según nuestra fórmula matemática debería haber pasado por 0. Entonces, fíjense qué tramposo puede llegar a ser de que para acceder al elemento de la posición 1 he tenido que pasar por un elemento. Pero aquí dice que al de la iésima posición debería pasar por i-1 posiciones, ¿no? Ah, bueno, debe recorrer i-1 posiciones, 0 posiciones. Entonces eso sería incoherente, ¿no? Sería incoherente. Ahora, si hablara de elementos, todavía tal vez, ¿no? Si quisieran llegar al primer elemento, no, fíjense, aquí estamos hablando de posiciones, ¿no? Pero si quisiera ir al primer elemento, esto sería la posición 0. Posición 0. Entonces, según esta norma, tuviera que pasar por i-1 posiciones, ¿no? Esto aquí me he equivocado, no es nodos, posiciones. Vamos a poner el término como tal, posiciones.
Entonces, según esto, tuviera que pasar por -1 posiciones, ¿no? Que sabemos que esto es incoherente, entonces significa que ya habríamos llegado. Y tiene sentido. Si estoy buscando el elemento de la posición 0, entonces no tengo que moverme, no tengo que pasar por ningún otro nodo. Ah, pero ¿qué pasa si quisiera el segundo elemento? Entonces esto sabemos que es posición 1, para lo cual tendría que avanzar 0 posiciones, supuestamente. Lo cual tampoco tiene sentido, ¿no? Porque si yo avanzo 0 posiciones es como quedarme en el mismo lugar. Entonces fíjense que aquí estamos como combinando datos. El término de elemento con el término de posiciones. Y es esa tal vez la trampa, ¿no? Aquí no es hablar de posiciones, es hablar de elementos. Entonces, yo lo que tendría que hacer es que para el primer, bueno, esto también ya no me sirve, ¿no? Entonces, para el primer elemento tendría que pasar por 1 menos 1 elementos, es decir, por 0 elementos. Para el segundo elemento tendría que pasar por 2 menos 1 elementos. Y ahí ya tiene todo sentido, ahí ya todo cuadra, ¿no? Cuando cambiamos el término de posiciones por elementos o por datos, si quieren, ¿no? Entonces ahí ya la fórmula sí funciona. Entonces fíjense que es bien engañoso, ¿no? A veces palabritas insignificantes son las que terminan determinando el resultado, ¿no? No sé si eso está bien dicho. Entonces aquí, si fuera posición, ¿no? Como dice acá, es falso, ¿no? La respuesta es falso, porque no recorres i-1 posiciones. Ah, pero si la palabra fuera elementos o datos, ¿no? Para acceder al elemento 5, tengo que pasar por 4 elementos. Está bien, ¿no? Está correcto. Entonces, una sola palabrita puede hacer variar todo el enunciado, o todo el resultado, perdón. Inciso D. Si se tiene n nodos en un árbol, la cantidad de enlaces es 2n. Eso es fácil de resolver también. Ustedes pueden hacerse el dibujito de un árbol, ¿no? Árbol A1. Y supuestamente, si yo tengo un nodo, ¿no? Un nodo tuviera que tener el doble de enlaces. Entonces, un nodo, 2 enlaces. ¿Decía 2 enlaces o me estoy confundiendo? 2 enlaces. En este caso no es verdad, ¿no? Uno podría decir, bueno, pero es que sí tienes los enlaces, sí, pero esto no apunta a nada, está en blanco. Ahí es donde se rompe la regla, ¿no? Entonces, hoy creí. Entonces aquí dice, si se tiene n nodos en un árbol, la cantidad de enlaces va a ser 2n. Aquí eso también puede ser tramposo porque uno dice, bueno, los enlaces sí existen. El punto es que no apuntan, o bueno, la cosa es que no apuntan a nada, son nulos. Sí, puede ser debatible, ¿no? Esta puede ser tal vez una pregunta que ustedes pueden pelear con la LICE, ¿no? De decirle, bueno, pero los enlaces sí existen, la cosa es de que son nulos. Sí, pero yo creo que más la pregunta va a si tienen valor, ¿no? Son enlaces que apuntan a un nodo que tiene valor, ¿no? Entonces yo lo tomaría de ese lado. En este caso sí falla, ¿no? Porque un nodo tiene 2 enlaces, sí, pero 2 enlaces en blanco. Así que desde mi punto de vista yo le tomaría esto como un falso, ¿no? Falso. En el inciso E, no todo árbol binario ordena sus datos. Esto ya saben ustedes, es verdad, ¿no? Ni siquiera creo que tengo que ejemplificarlo, es verdad. El único que va a tratar de ordenar sus datos es el árbol binario de búsqueda, ¿no? Y no es como que los ordena así visiblemente, ¿no? El árbol binario de búsqueda sabe cómo tiene que ir direccionando los datos para que queden más fáciles de buscar, ¿no? Entonces aquí la respuesta de Canto, falso. Ahí está. Entonces hemos explicado un poquito estas teóricas. Ahora, con el tema de estos ejercicios. El primero dice, imagina una lista donde no se admiten elementos repetidos. Este es la estructura set.
creo que incluso está creada ya en el paquete que les he pasado de estructuras. Si no, lo explicamos más cachito. Dice, dado un árbol binario de búsqueda, árbol BB, se desea obtener la lista de sobrinos de un nodo X, ¿no? Entonces tiene que retornar una lista que son los sobrinos. Y luego la ascendencia de un nodo X, ascendencia, ¿no? Esto también, a modo de darles una pauta cómo se solucionaría, la ascendencia vendría a ser como los anteriores a un nodo. Y eso lo habíamos hablado la anterior semana. Nosotros no tenemos una forma de saber quién estaba antes en un árbol binario, ¿no? O árbol binario de búsqueda, ¿no? Entonces, ¿cómo se soluciona? Yo les ponía el ejemplo de una lista de simple enlace, ¿no? Donde siempre vas adelante. Pero ¿por qué rayos hemos avanzado lista de doble enlace entonces? ¿No? Si todo se puede resolver con una lista. Es porque la lista de doble enlace soluciona algunos ejercicios más fácil que con una lista de simple enlace. Y en este caso, el árbol binario o árbol binario de búsqueda, se le puede añadir un atributo más que sea tal vez el padre, ¿no? O la ascendencia, ¿no? O como gusten llamarlo, ¿no? Cosa de saber quién estaba antes, ¿no? O anterior, si gusta. Entonces, ahí nuestro árbol binario va a seguir funcionando, todo va a estar bien. Simplemente que voy a tener yo un enlace para poder bajar y uno para poder volver, ¿no? Para poder subir. Entonces sería lo que tendríamos que realizar. En el caso del ejercicio 3, que yo creo que es el que tal vez tienen más curiosidad de resolver, porque es el que más puntos vale, o sea, uno diría resuelvo esto y ya estoy casi aprobado, más las teóricas de aquí abajo. Aquí dice, dado un árbol binario, se pide obtener la lista de los elementos frontera del árbol. En la figura 1, los incisos A1, A1, B1, C1, D1 están los árboles de ejemplos, y en los incisos A2, B2, C2, D2, aquí abajo, están las listas, ¿no? Las respuestas. Entonces quizás este es el que más curiosidad les da. Yo creo que es el que vamos a resolver primero. Así digamos, podrían darse una idea. ¿Qué tenemos que hacer acá? El propio dibujito ya lo habla, ¿no? Fíjense de que en este árbol, el B, digamos, la forma en la que se realiza este recorrido es empieza por la raíz 1, luego baja 2, 3, 4, pero no es un recorrido normal, porque haciendo esto de 1, 2, 3, 4, esta rama parece un recorrido en profundidad, sí, pero luego se salta al nodo, a este 5, ¿no? Que es como el de al lado, ¿no? Y luego este se salta al 6, que este ya no es como el que está a su lado, es como que está abajo, ¿no? Es un poco raro. De ahí al 7 y este encima sube, luego al 8, de ahí al 9, 10, 11, 12, ¿no? Y como que esta parte de la derecha tal vez es un poquito más sencilla, ¿no? Porque es tal vez el retorno, ¿no? Es la vuelta al nodo padre. Entonces suena un poquito complicado, ¿no? Parece un poquito complicado. Y más si vemos este otro de acá, ¿no? Porque aquí todavía es como que, bueno, empiezo por la izquierda, luego bajo y luego subo por la derecha, ¿no? Pero en este caso no hay como tal izquierda-derecha, ¿no? Entonces del 1 va al 2, del 2 va al 3, del 3 va al 4, del 4 va al 5 y del 5 vuelve al 3, al 2 y al 1, ¿no? Pueden fijarse acá en la respuesta. No, bueno, el 1 ya no lo tomo en cuenta de nuevo, pero el 2 y el 3 sí, ¿no? Es como que hay duplicados. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que este ejercicio se resuelve? Parece terrible, ¿no? Lo que hay que hacer acá, voy a sacarle una captura y así lo explico en el OneNote. Vamos a trabajar con este. A ver. Ah, mira, ya se ha pegado. Sí, qué genial. Aquí vamos a explicar este y vamos a explicar este otro. Ahí. Ok. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debe funcionar acá
este recorrido frontera, ¿no? Que se llama. Prácticamente siempre va a empezar por la raíz, ¿no? Entonces por acá, este va a ser como el paso 1. Entonces yo sé que la raíz es el primer dato, ¿no? Ese siempre, fija, aquí también. El primer dato siempre va a ser la raíz. Luego me doy cuenta de que tengo que ir por la izquierda, ¿no? Fíjense, aquí sale 2, 3, 4, ¿no? Todo este lado vendría a ser como decir izquierda. Entonces, esto también me parece familiar. Yo sé que con un recorrido preorden, no, y creo que la mayoría, ¿no? Siempre empieza por la izquierda. Entonces, lo que yo tendría que hacer es siempre ir a la izquierda. Siempre izquierda, digamos. Entonces, con eso voy a obtener todos estos datos. Izquierda. Ahora en este otro lado, ¿qué pasa cuando yo digo siempre izquierda? Siempre izquierda. Aquí del 1 sabemos que el que está a su izquierda es el 2, ¿no? Este es sencillito. Pero el 2 no tiene nadie a la izquierda. Entonces, ¿qué debería pasar? En este caso, el recorrido dice que siempre tratemos de ir a la izquierda. Pero si no hay izquierda, pues yo tengo que continuar bajando, ¿no? Eso es lo que demuestra acá. ¿Por qué? Porque ha agarrado 2, 3, 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Es decir, ha llegado hasta este punto y de ahí recién ha sido como su vuelta. Entonces tengo que ir siempre izquierda, siempre y cuando exista, ¿no? Y si no hay izquierda, pues derecha, ¿no? Pero mi objetivo siempre va a ser el que esté más a la izquierda. Entonces, como este no tiene un nodo a la izquierda, voy a tener que continuar por la derecha. Agarro el 3. Pero este 3 sí tiene un nodo izquierdo, entonces continúo. Mi prioridad siempre va a ser el izquierdo. Y continúo. Aquí lo mismo. En este caso, como todos siempre tenían un nodo izquierdo, pues no había problema, ¿no? No había ningún lío. Pero si me hubiera encontrado con algún punto en donde no hubiera un nodo izquierdo, entonces ahí sí hubiera tenido que ir por la derecha. Ok, entonces sabemos que el paso 1 es poner la raíz, eso es fácil. Paso 2 es ir siempre a la izquierda. Y en el momento en el que tal vez no me encuentre con un nodo izquierdo, entonces ir por la derecha. Ahora, ¿hasta qué punto tengo que continuar con esto? Aquí vemos de que llega al 4 y del 4 ya no anota ningún nodo que esté, digamos, en medio, ¿no? Por ejemplo, el 2 se podría anotarlo o el 7, pero no. Del 4 se salta directamente al 5. Eso ya es un poco extraño, ¿no? Porque del 4 al 5 no hay ninguna relación. Y del 5 al 6, peor. Y del 6 al 7, ni qué decir. Y del 7 al 8, tampoco. Ahora uno podría decir, bueno, es que es un árbol de números, yo lo que tengo que buscar es el valor siguiente, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Y siempre se maneja árbol de números porque es lo más fácil de ejemplificar. Ustedes tienen que hacerse la idea que esto debería funcionar para cualquier tipo de dato. Entonces, si fuera un string, no un árbol de string, ¿yo cómo sabría cuál es el siguiente string? No se puede, ¿no? Entonces, ahí está el problema. ¿Qué relación tendría el 4 con el 5? El 5 con el 6, el 6 con el 7, el 7 con el 8, ¿no? Y bueno, de aquí el retorno parece un poquito más fácil, ¿no? Si se dan cuenta, estos amigos, estos, son hojas del árbol. ¿Cómo podemos detectar cuál es hoja? Las hojas vienen a ser aquellos que ya no tienen descendencia, ¿no? Que ya no tienen ni hijo izquierdo ni hijo derecho. Entonces, mi tercer paso va a ser concatenar o añadir o poner después todas las hojas. Veamos si aquí se cumple. ¿El 4 es hoja? Sí. ¿El 5 es hoja? Sí. Y del 4 al 5, pues, ahí no. Parece una carita feliz, pero no, no era el objetivo, ¿no? O algo así bien ojoso, ¿no? Pero bueno, entonces
aquí el paso 3 también cumple, ¿no? Colocar las hojas. Y ya. Y de ahí, el chiste es cómo podría volver, ¿no? ¿Cómo podría yo del 8 ir subiendo nuevamente? Al 9, al 10, al 11, al 1, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? En este caso, siempre hay que priorizar la forma más fácil de verlo. O sea, ¿qué es más fácil para mí? ¿Del 8 subir al 1 o del 1 subir al 8? Digo, bajar al 8, perdón. Entonces, aquí lo más fácil es agarrar el 1 y empezar a bajar hacia el 8. Pero, ¿cómo puedo bajar yo al 8 si los recorridos que yo conozco es siempre ir por la izquierda? ¿No? Preorden, posorden, inorden. Siempre de alguna manera, izquierda se termina ejecutando primero. Pero ustedes se dan cuenta de que un recorrido, por ejemplo, preorden, que nosotros lo conocemos como raíz, izquierda, derecha, ¿no? Que esta, digamos, es como lo hemos conocido, no lo puedo modificar. O sea, ¿qué me impide a mí que este preorden sea raíz, derecha, izquierda? ¿Qué me impediría? En realidad nada, ¿no? En realidad nada. Entonces, haciendo esto, yo siempre voy a tratar de priorizar la derecha, ¿no? Por lo tanto, agarraría desde mi raíz y empezaría a ir siempre derecha, siempre derecha, siempre derecha, siempre derecha. Bueno, en este caso no hay derecha, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que ser? Lo mismo que acá, solo que, pues, invirtiendo los roles. Entonces, mi paso 4 sería ir siempre derecha, siempre derecha. ¿Qué pasa si en algún punto no encuentro un enlace a la derecha? Pues entonces izquierda. Pero mi objetivo va a ser priorizar esto. ¿Y aquí qué sucede? ¿Cómo podría yo validar si de verdad estos pasos van a funcionar? Agarro mi nodo, ¿no? El inicial, el 1. Entonces de ahí, si yo priorizo siempre derecha, aquí no hay derecha, ¿no? No hay. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues solo ir por la izquierda, es lo único que me queda. Fíjense, va el 2. El 2 sí tiene derecha, ok, entonces va el 3. El 3 sí tiene derecha, ahí entonces va el 5. Como ven, esos pasos también ayudan a resolver en este árbol, ¿no? Ir siempre derecha. Y si no existe derecha, pues entonces izquierda. ¿Hay formas de mejorar esto? Sí, tal vez con el enlace del padre, ¿no? Es decir, si este nodo, que es digamos la última hoja, conoce quién es su padre, entonces me es más fácil subir, ¿no? Pero son modificaciones. O sea, ya eso puede ser para que quede tal vez un poco más perfecto. Pero con el árbol tal cual y como lo conocemos, vendría a ser tal vez esta la secuencia de pasos. Agarrar la raíz, ¿no? El 1, ir siempre a la izquierda, 2, 3, 4, hasta que me encuentre con una hoja. Ni bien me encuentre con una hoja, tengo que agarrar todas las hojas. 4, 5, 6, 7, 8. Ni bien encuentro la última hoja, que de alguna forma tengo que detectar que es la última hoja, ¿no? Tengo que empezar a subir, ¿no? Pero decíamos subir tal vez me es más complicado porque quizás yo no tengo el atributo de padre, ¿no? Para un nodo, para un árbol, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo mejor? Agarrar desde la raíz y empezar a ir siempre derecha. Eso en algún momento me va a llevar hasta una hoja. Y esa hoja va a ser casualmente la última. Y listo. Entonces, esa sería la secuencia de pasos. Ahora, en papel, o bueno, en este caso en el OneNote, es tal vez más fácil de entenderlo, ¿no? O sea, tiene todo sentido, todo cuadra en nuestra cabeza. La cosa es ahora programarlo. Eh, entonces me vengo árbol, ¿dijo esto? Árbol binario de búsqueda, no me acuerdo. Árbol bin. Creo que ya lo tenía resuelto esto.
no sé, de un semestre pasado. Vamos a ver. Así está aquí. Lo vamos a eliminar, así para que ustedes vean cómo se resuelve. O sea, aquí ya está resuelto. Ahí está mi cursor. No lo he encontrado. Y ya. Entonces lo vamos a volver a desarrollar. Si alguien se fija la versión anterior, de seguro no me va a salir igualito. Porque, pues ya saben ustedes, en la programación uno tiene una idea y no siempre la va a poder replicar. Lista de simple enlace T. Creo que de nosotros era simple y recursivo. Frontera. Ahí. ¿No? Es de tipo genérico, no tienen que ser de enteros necesariamente. Voy a tener acá mi lista de simple enlace recursiva tipo T, que va a ser mi respuesta. New lista de simple enlace recursiva. Ahora, ¿por qué yo le pongo SER, no? Por si acaso, ¿no? Es porque en el paquete que yo les he mandado hay una lista de simple enlace implementada con nodos y hay la otra que es de forma recursiva. Esa es la que ustedes han visto. Es decir, que la propia lista es la que maneja toda la información, no usa nodos. Entonces hago ese pequeño paréntesis. Return res. Ahora, ¿qué va a suceder? Para que yo pueda devolver esto, necesito dividirlo en 3 pasos, ¿no? Bueno, 4 pasos, digamos. El primero es añadir la raíz, luego es ir siempre a la izquierda y luego siempre a la derecha, ¿no? Entonces empezaré por lo más fácil. Res. Punto, no me acuerdo si era insertar. Insertar, voy a insertar la raíz. Ahí está. Entonces mi primer paso ya está listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Obtener los nodos que están siempre a la izquierda. Lo voy a hacer en un método aparte para que ustedes vean que son como que partes separadas. Entonces diría aquí nodos más a la izquierda. Así lo voy a llamar. ¿Qué voy a hacer? Para obtener los nodos más a la izquierda, voy a, sí, voy a mandarle this y le voy a mandar la respuesta. Ahí está. No tengo el método, entonces private nodos más a la izquierda. Ahí. Esto va a ser un void. ¿Por qué void? Porque lo único que quiero es que me llene la lista que le estoy mandando. ¿Y por qué no retorna una lista? Porque recuerden que los objetos se pasan por referencia. Entonces, si yo le mando acá mi lista entera, todos los datos que vaya añadiendo, pues se van a ver reflejados aquí, ¿no? Así que no es necesario que retorne una lista. Este método tiene que recibir un árbol binario tipo T, que sea, le voy a llamar A para no estar escribiendo tanto. Y una lista de simple enlace recursiva tipo T, L, ¿no? Para que no esté escribiendo mucho. ¿Qué más? ¿Qué debería hacer acá? Tengo que siempre priorizar izquierda, ¿no? En el momento que no haya izquierda, entonces derecha. Pero ojo, no tienen que ser los dos. Tiene que ser siempre uno nomás, ¿no? Uno. O es izquierda o es derecha, ¿no? Pero solo uno. No es como en los recorridos que nosotros conocíamos, que teníamos que hacer ambos. Entonces aquí yo tendría que decir si este árbol, bueno, lo más fácil es que esté vacío, o bueno, es hoja. Creo que tengo ese método, si es hoja. No sé si lo definimos en alguna clase. Sí, bueno, aquí está. Bueno, entonces este método de es hoja, ¿cómo va a funcionar? Un árbol, ¿en qué momento sería hoja, no? Un nodito, ¿en qué momento sería hoja? Si es que no está vacío, es decir, si tiene un dato. Y si izquierda y derecha están vacíos, es decir, sus dos enlaces tienen que estar en blanco. Es el único momento en el que un nodo puede ser considerado hoja. Porque recuerden, por ejemplo, acá el 6 tiene sus enlaces, ¿no? Pero sus enlaces están en blanco, no, no hay nada ahí. Entonces, o bueno, los siguientes árboles, si gustan verlo así.
Entonces, como no hay nada, significa que este es un nodo hoja. Y también él tiene su propio dato, ¿no? Porque si es vacío, entonces no sirve para nada. Ok, entonces esa es la única condición que debería seguir eh, para determinar si un nodo es hoja. Ok, entonces digo, si este nodo es hoja, entonces significa que he terminado, ¿no? No tengo que añadir ese. Pero si no es hoja, y se ponen a ladrar mis perritos, espero no se escuche muy fuerte. Si no es hoja, entonces ¿qué tengo que hacer? L.insertar a.raíz, ¿no? Le voy a añadir el dato de ese árbol. Ok. Va a haber un problema, tal vez alguno ya se esté dando cuenta, pero no se preocupen, vayamos haciéndolo de esta manera. ¿Qué tengo que hacer acá? Supuestamente ya he agregado un dato. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Ir siempre a la izquierda. Entonces yo tendría que decir, si este árbol, su nodo izquierdo, no está vacío, si no está vacío, entonces ¿qué hago? Me voy a la izquierda, ¿no? Nodos más a la izquierda y le digo a punto izquierda. Y le mando la lista. Si no, ¿no? Si es que estuviera vacío la izquierda, entonces solo me queda ir por la derecha. Ahora quizás acá uno se esté preguntando, ¿pero qué pasa si izquierda está vacío? Ok, entonces va a venir por acá. Pero nosotros le decimos que vaya directamente por la derecha. ¿Pero qué pasa si derecha está vacío? Es una buena pregunta, ¿no? Pero recuerden que aquí yo estoy consultando si es una hoja. Si es una hoja significa que no hay ni izquierda ni derecha. Entonces, la única razón por la cual he entrado acá es porque algún hijo debe tener, ¿no? O izquierdo o derecho. No sé, pero algunos sí tendrá. O tal vez los dos. Lo que a mí me interesa es siempre la izquierda. Y esto va a seguir de forma recursiva hasta que en algún momento llegue al final. Ok. Digamos que todo eso ha salido bien, que hemos obtenido todos los nodos que están más a la izquierda hasta que se ha encontrado con una hoja. ¿Qué debería hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Obtener las hojas. Entonces, yo qué sé, obtener hojas y le mando a este árbol y le digo que lo añada acá, ¿no? Private, obtener hojas. Esto va a ser un void. Y voy a trabajar con un árbol binario tipo T. Y voy a manejar una lista de simple enlace recursiva L. Listo. ¿Qué tendría que hacer? Aquí es alberres, ¿no? Tengo que yo hacer un recorrido y si es hoja, ahí sí me interesa, ¿no? Entonces yo tendría que decir si A es hoja, entonces L.insertar A.raíz, ¿no? Me sirve. Si no, ¿qué hago? Entonces, fíjense acá que el segundo paso de ir siempre a la izquierda dependía del momento en el que yo detecte una hoja, ¿no? Y también mi movimiento, es decir, a dónde tenía que dirigirme, era único, es decir, yo siempre tenía que hacer solo un paso, es decir, o voy a la izquierda o voy a la derecha, pero ambas no. En este caso, para las hojas, yo tengo que encontrar todas las hojas. Entonces, ¿qué pasa si encuentro el 4? El 4 es una hoja, perfecto. Entonces vuelvo al 3 y le digo, ok, he encontrado el 4. ¿Y qué debería hacer en este punto, cuando estoy aquí en el 3? Nada me asegura que no existan más hojas. Entonces yo tengo que seguir buscando por la rama derecha, pese a que no tenga. Tengo que buscarlo. Como aquí digamos no tiene, podemos verlo por el dibujito, voy a tener que volver. Y aquí en el 2, digamos que el lado izquierdo ya ha añadido todas las hojas que ha podido encontrar. Pero del lado derecho, nada me asegura que no haya hojas. O sea, si hay un lado derecho, fija, va a haber alguna hoja, ¿no? Por ahí. Pero no las he añadido. Entonces,
¿Qué quiero mostrarles con esto? Que para este paso sí o sí tengo que revisar todo el árbol, sí o sí. Entonces aquí yo tendría que decirle que obviamente tengo que priorizar el lado izquierdo, entonces tengo que decir sí, el árbol tiene un lado izquierdo que obviamente no está vacío, entonces tengo que ir a obtener las hojas por ahí. Entonces obtener hojas de este árbol que los guarde y que los guarde en esta lista, ¿no? Árbol.izquierda, que eso no se me olvide. Y aquí no es un else, ¿no? No es un else. Aquí, ¿por qué ponía el else? Porque tenía que ser o el uno o el otro. En este caso tienen que ser los dos. Entonces digo, si a punto derecha no está vacío, entonces voy a ir a obtener las hojas por el lado derecho y que las guarde en esta lista. Nada más. Entonces esto ya se va a encargar de hacer el recorrido de todo el árbol y va a obtener todas las hojas, las va a ir guardando en mi listita y todo va a estar chido, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con el último paso? ¿No? Digamos que hasta aquí todo ha ido bien, todo ha ido de maravilla. Lo que yo tengo que hacer es obtener los nodos más a la derecha de este árbol y que los guarde en esta lista, ¿no? Private, void, nodos más a la derecha, así lo llamé, creo. Y aquí va a recibir un árbol binario tipo T llamado A y una lista de simple enlace recursiva llamada L. Entonces aquí va a suceder exactamente la misma situación, ¿no? De que tengo que obtener todos los nodos que están más a la derecha. Entonces sería algo similar a esto. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque, si se dan cuenta, acá la respuesta como era 1, que es la raíz, 2, 3, 4, es decir, ha ido bajando. Luego agarro las hojas de izquierda a derecha y cuando haya terminado de obtener las hojas tengo que subir, ¿no? Nosotros decíamos, es muy complicado esto de subir, ¿no? No, no es tan sencillo como parece. Entonces, ¿qué es más fácil? Bajar, pero por el lado derecho, ¿no? Por el lado que esté más a la derecha. Ok, pero si yo bajo desde acá, ¿no? Lo que voy a obtener va a ser 1, 11, 10, 9, 8, ¿no? El 8 no me sirve porque es la hoja. Entonces, estos serían los datos que yo voy a recuperar. Si yo los añado en ese orden, acá, no me sirve, no es la respuesta correcta, ¿no? Pueden fijarse en esta parte. Uy, caray. Entonces, si no me sirve en ese orden, ¿qué debería hacer? Fíjense que el 1 ya de por sí está mal, ¿no? Este estaría repetido, no tiene que salir. Pero el 11, 10, 9, aquí está como 9, 10, 11, es decir, en sentido contrario, en sentido inverso. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Una alternativa es tal vez jugar con esto de los, ¿cómo se llama? De los recorridos en profundidad, porque sabemos que el preorden siempre va a revisar la raíz primero. Pero a mí lo que me interesa es llegar lo más antes posible al final. Y luego que pues ya guarda el dato. ¿Qué recorrido conozco que hace eso? ¿Qué recorrido conozco que evalúa la raíz al último? El posorden. Entonces aquí lo que podría hacer es preguntar si este árbol no es hoja. Si no es hoja, entonces vamos bien, porque tiene que detenerse cuando es hoja, ¿no? Si no es hoja, entonces, ¿qué hago yo? Ay, caray, mi mouse se ha trancado. Chale. Fíjense acá arriba que
cuando quería obtener los nodos más a la izquierda, primero evaluaba la raíz y luego pues izquierda o derecha, ¿no? Pero esto es muy similar a lo que nosotros conocíamos como un preorden, ¿no? Primero la raíz. En este caso yo quiero hacer un postorden. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si este árbol, su hijo izquierdo, no está vacío, ay caray, entonces me voy por ahí. Nodos más a la derecha, a punto, ay caray, aquí tengo que priorizar derecha, perdón, y le mando esta lista. Un momentito, por favor. Si no, recuerden que aquí es o me voy por la derecha siempre, y si no hay derecha, pues voy por la izquierda, ¿no? Pero mi prioridad va a ser derecha. Entonces, si no hay derecha, pues lo único que me queda es ir a la izquierda. L. Ahí está. Y cuando todo eso se solucione, cuando eso todo termine en algún momento, L.insertar A.raíz. Postorden. Y creo que ya estaría, ¿no? Creo que falta un detalle por ahí, pero ahorita lo vamos a arreglar. No se asuste. Eh, ¿Tengo aquí algún test de frontera? Sí, aquí está. Perfecto. Entonces, a ver, vamos a chequear esto. Como les dije, esto ya estaba implementado, pero de seguro no me ha salido igual. Que yo recuerdo lo había hecho de otra manera, porque en su momento creo les expliqué con otra cosa, con el uso de la pila, creo. Y ahora lo he resuelto con posorden. Entonces, el árbol que está aquí sería 5, aquí está 4, aquí está 90, aquí está 35, aquí está 21, aquí está -1, no sé por qué, de seguro era un blanco, aquí está 2, aquí está 9, aquí está -2, aquí está 6, aquí está 1, aquí está -3 y aquí está 15. ¿Ok? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya están los 13 datos. Entonces, fíjense que el nodo frontera, digo, el recorrido frontera, vendrían a ser todos estos, ¿no? Pip, pip, pip. Ahí está, ¿no? Entonces, la supuesta respuesta que deberíamos obtener es 5, 4, 35, 9, -2, 6, 1, -3, 15, 2, 90, ¿no? Esta debería ser la respuesta que deberíamos obtener, si es que todo ha ido bien. Y si no, pues debería ser algo lo suficientemente cercano a esto. A ver. Sí, ahí está. Ya había tenido ya el sistema out. Entonces, test frontera. Y creo que se ha enciclado. Ah, no, ahí está. Solo ha tardado. A ver, chequemos. Ya pueden ver que hay un doble 5, ¿no? O bueno, triple 5. Pero, digamos, omitiendo esta parte y esta parte que está, digamos, que sabemos que está mal. Aquí está el 4, aquí está el 35, acá está el 9, acá está el 2, acá está el 6, acá está el 1, acá está el -3, acá está el 15, acá está el 2 y acá está el 90. Ahora, ¿por qué hay un doble 5 al final? ¿Y por qué hay un 5 al principio? Les explico. Hay un doble 5 al principio porque yo añado la raíz primero, ¿no? Entonces aquí
va a guardar el 5. El 5 va a ser el primer valor que guarde, 5. Pero luego le digo que vaya siempre a izquierda. Y siempre izquierda va a empezar por este mismo nodo. Entonces este nodo es el que va a evaluar. Y si me fijo en mi secuencia de pasos, acá, si yo le digo que empiece por este nodo que tiene el 5, va a preguntar, ¿es hoja? No, pues no es hoja. Entonces, ¿qué hago? Inserto el elemento de su raíz. Entonces va a insertar un segundo 5. Y eso es lo que sucede. Por eso vemos un doble 5 al principio. Les dije que había un pequeño errorcillo por ahí, que no se asusten. Y ahora, ¿por qué, digamos, muestra un 5 al final? ¿No? Toda la parte del medio, todo esto, hemos visto de que ha salido bien. ¿Qué pasa con el 5 del final? El 5 del final es porque en este último paso, en el 4, cuando voy siempre derecha, pues nuevamente empiezo por este de aquí, ¿no? Por el 5. Luego bajo, bajo, bajo y cuando llega una hoja pues me detengo y de ahí el 90 va a mostrarse y de ahí el 5 va a mostrarse y de ahí como ya no hay nadie pues termina. ¿Cómo podría yo solucionar esto? En el caso del primer 5 se soluciona quitando esto. Ya no sería necesario porque este de aquí automáticamente ya lo añade. Ahora, ¿cómo elimino el último 5? Acá, el último 5. Quizás podríamos añadir una condición, podemos probarla. Tengo otra idea si es que esta no funciona. Tendría que yo decirle si este árbol que estoy analizando es distinto, ay caray, es distinto de this, ¿no? Es decir, del árbol principal. Recuerden que al decir this estaría haciendo referencia a todo el árbol. Así, ¿no? Todo el árbol. Y cuando le digo a punto izquierda, a punto derecha, es del parámetro, es decir, de donde me encuentre, rama izquierda, rama derecha. Ay, perdón, mi garganta. Y creo que eso sería todo. Entonces, ¿qué estaría diciendo acá? Que si el árbol que estoy viendo, el punto en el árbol en el que estoy es distinto de la raíz principal, del árbol principal, entonces voy a añadir el dato. Si fuera igual al árbol principal, entonces no me sirve porque ese dato ya lo he añadido. Y creo que eso es todo. A ver, probemos. Aquí tengo el... bueno, tengo que ejecutarlo de acá. Desfrontera. Y ahí está. 5, 4, 35, 9, menos 2, 6, 1, menos 3, 15, 2, 90. Ya nos sale el último 5. Y ya nos salen los dos 5 del principio. Y ya está. Ay, caray, me ha salido medio feo. Como ven, el tema de los recorridos sigue siendo una herramienta bastante útil. En este caso había que restringirlo bastante. Ir a la izquierda, nosotros conocemos los recorridos por profundidad, preorden, posorden, inorden, ¿no? En este caso yo tenía que saber decidir, ¿no? Mi prioridad era siempre izquierda, correcto, pero ¿qué pasa si la izquierda estaba vacía o no existía? Entonces tenía que ir por la derecha. Para el obtener las hojas, aquí siempre tenía que obtener todas las hojas, entonces era una búsqueda por todo el árbol, una búsqueda completa. Por lo tanto, aquí no es o uno o el otro, aquí tienen que ser los dos. Si izquierda tiene contenido, entonces voy por la izquierda. Si derecha tiene contenido, también voy por la derecha, ¿no? Si alguno de los dos estuviera en blanco, entonces no se lo va a tomar en cuenta. Con los nodos más a la derecha, lo mismo, solo que en este caso es un posorden. ¿Por qué? Porque a mí me interesa bajar lo más profundo posible y cuando ya esté lo más profundo posible, pues empiezo a guardar los datos. Siempre y cuando no coincida con el árbol principal, porque ese ya está considerado, ¿no? Y ya. Creo que esta es una forma un poco más ordenada que la que tenía implementada antes, ahora que lo pienso. No sé si tienen alguna duda, consulta.
Bueno, eso sería 40 puntos por este ejercicio. Estaba interesante, ¿no? Estaba bonito. ¿Cómo podríamos tal vez optimizarlo un poco más? Como les había dicho, eso ya se los dejo a ustedes. Esto de los nodos más a la derecha, me convendría a mí tener la referencia del padre, ¿no? Aquí esto es lo que les había comentado la anterior vez, no está implementado, creo todavía. Si no, no está implementado, no se usa en ningún lado. Si no, no se usa. Entonces, si es que un árbol supiera quién es su padre, cuando yo estuviera en la última hoja, en este 2, me sería mucho más fácil volver a subir, ¿no? Porque ahí es simplemente padre, 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 padre. Sería muchísimo más fácil y sale en el mismo orden. Así que eso se los dejo a ustedes para que traten de modificarlo y pues ya saben, aquí tienen un ejemplo, saben cuál debería ser el resultado, podrían probar. ¿Qué más? Con el examen que estamos resolviendo, acá 40 puntos ya hechos, aquí en las teóricas digamos hemos ganado 5 puntos, tal vez no nos ha ido bien, 45, estamos al ras de poder aprobar. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Cuál de estos dos es más fácil? ¿No? Sabemos que este vale 25 puntos. Este es tal vez nuestra prioridad porque podría ganar más. ¿Cuál de estos dos tal vez sería un poquito más sencillo? Este de aquí, el ejercicio 2, el de la ascendencia es muy fácil porque se resuelve con ese enlace del padre, ¿no? Es bien facilito. El de los sobrinos cuesta un poco más. Entonces aquí entra en riesgo, ¿no? Puedo asegurar 10 puntos, ¿no? Y tal vez aprobar con 55, digamos, o arrojarme directamente a este y tratar de ganar 25 puntos. Yo, si estuviera en ese punto, tal vez diría este, ¿no? El de la estructura set. ¿Por qué? Porque esta estructura se basa en comparaciones, ¿no? En comparables. ¿Qué hay que hacer en el insertar? Lo único que dice aquí la estructura es que no admite repetidos, ¿no? Es una estructura de datos lineal. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si dos elementos son iguales? Podríamos usar el equals, ¿no? Podríamos usar el equals o podríamos usar el compare to. Por eso, bueno, se me salió hace rato que dije comparables. Pero también podría ser útil el compare to, porque aquí no dice que los ordene, ¿no? Simplemente dice que no admite repetidos. ¿Cuál es la ventaja y desventaja de uno? Les explico. Si es que usamos el equals, muy posiblemente muchas clases no lo tengan implementado el equals. Entonces, ¿cuál va a ser el problema ahí? De que pues mi estructura, supuestamente que no admite repetidos, por tener clases que tal vez no tengan el equals, no va a funcionar bien. Ah, pero si les restringo a comparables, nosotros sabemos que si restringimos a comparables, el objeto o el dato que siempre guarde va a tener el compare to. Entonces ahí no se puede salvar. De alguna manera tiene que poder compararse. Son dos alternativas que yo les dejo. A mí particularmente me parece mejor usar un comparable, ¿no? La interface comparable. Aquí está, ¿no? La estructura set. La voy a borrar para que vean que la voy a implementar todo desde cero. Los tests, eso sí, esto sí me lo voy a copiar. Remover. Ah, no, se queda. Qué chido. Nueva clase, set. Ahí. Entonces, para esta estructura, que es una estructura de datos lineal, como bien decía, tiene que ser con elementos cualquiera. Y estos elementos, desde mi punto de vista, es mejor restringirlos a que sean comparables. Comparable de tipo T, ¿no? ¿Cómo va a funcionar? Aquí tengan en cuenta que un set es como una lista, ¿no? Una lista que no admite duplicados. Entonces, si ustedes ya ubican cómo hacer la inserción en una lista, pues sería más o menos de ese mismo modo, tratar de insertarlo al final. Pero aquí con el paso adicional de que si encuentras uno que es igual al dato que estás queriendo insertar, no lo añades. Ok,
Entonces voy a tener aquí un private, voy a usar yo nodos de simple enlace. Inicio le voy a poner public set y ini va a ser null. Ahora, ¿por qué aquí uso nodos y no lo vuelvo recursivo? Mera comodidad. A mí me gusta más usar nodos. No quiero ya sufrir con la recursividad. Public boolean vacía. ¿O será vacío? No sé. Vacío le voy a poner. Ya saben, el método vacío es sencillo, simplemente decir si ini es exactamente null. Uno de los métodos que nos han pedido hacer es el insertar. Y aquí tengo que insertar un dato. Ok, ¿cómo va a funcionar? Si está vacío es lo más fácil del mundo, ¿no? Si el set está vacío, entonces ini va a ser un nuevo nodo de simple enlace que guarde este dato. Y nada más. Caso contrario, aquí es donde se viene lo complicado. No, bueno, ni tanto. ¿Qué va a suceder? Si, si este dato ya existe en el conjunto, en el set, por si acaso set en inglés, digo, sí, traducido sería como conjunto, ¿no? Algo donde no hay repetidos, obviamente. Entonces, si en este conjunto ya existe este dato, no tengo que añadirlo. Por lo tanto, para mí va a ser más fácil tener un boolean que sea existe, que de momento va a ser false. Entonces, mientras no detecte que existe, ¿qué voy a hacer? Como les había dicho, esta estructura es muy similar a una lista, entonces yo tengo que llegar al final. Por lo tanto, para llegar al final necesito saber en qué nodo estoy parado ahora, el nodo actual. Y esto va a ser ini. Esto lo estoy haciendo con un ciclo while. El que guste puede hacerlo con recursividad si gusta, ¿no? No hay problema con eso. Entonces, aquí yo tendría que hacer un ciclo siempre y cuando no haya detectado que existe y siempre y cuando actual punto siguiente sea distinto de null. Es decir, que no esté en el último nodo. ¿Por qué? Si detecto que existe, tengo que detenerme. Pero si he llegado hasta el último nodo, significa que en todo el recorrido no lo he encontrado. O bueno, creo que aquí es actual. Ya, lo voy a dejar así. Entonces, si es que fuera este el segundo caso, significa que yo he llegado al final, ¿no? Al final de la lista, ¿no? Del conjunto y no he encontrado el dato. Entonces tengo que añadirlo porque es nuevito. ¿Qué voy a tener que hacer acá? Existe va a depender de qué? De si actual punto get dato, ¿no? De donde estoy parado su dato, compare tú al otro dato, es exactamente cero. De eso va a depender. Si quieren verlo de otro modo, esto puede ser una pregunta, ¿no? Si ambos datos son iguales, entonces existe, va a ser true. Si no, existe, va a ser false. Ahí está, ¿no? La línea que yo había escrito antes era lo mismo, ¿no? Simplemente que aquí creo que tal vez es un poco más entendible. Pero bueno, con eso yo voy a saber si es que lo he encontrado o no. Y pues yo tengo que continuar el ciclo. Actual va a ser igual a actual.get siguiente. Y ya. ¿Qué más? Una vez que termine el ciclo, yo voy a saber si el dato ya existía o si he llegado al final de la lista. Entonces yo pregunto, si el dato no lo he encontrado, ¿qué va a pasar? Si no lo he encontrado, significa que tengo que añadir el nuevo dato. Pero, y aquí era donde les decía que quizás habría que hacer una condición adicional. Si yo, por ejemplo, tuviera el dato, digo el set
1, 2, 3, ¿no? Y este apunta al null. Este es un conjunto porque no hay datos repetidos. Pero ¿qué pasa si yo quiero añadir el 3? Entonces sabemos de que el 3 ya está dentro, entonces no debería añadir. Pero ¿cómo va a funcionar nuestro algoritmo? Va a empezar en el único nodo que conoce, el inicio. Entonces va a decir 1 es igual a 3. No. Entonces de momento no lo he encontrado, no existe. Va a ir al siguiente. 2 es igual a 3. No. Entonces de momento no existe. Va a ir al siguiente. 3 es igual a 3. Sí, pero. Aquí mi condición, la siguiente, es siempre y cuando el nodo donde esté paradito, su siguiente no sea null, entonces continúo. Entonces aquí en nuestro código, el momento en el que yo hago la pregunta está acá adentro, ¿no? Está ahí adentro. ¿Qué va a pasar? Que como yo nunca he entrado debido a esta segunda condición, porque he llegado al último nodo, nada me asegura, ¿no? Nada me asegura que ese último nodo no coincida con el dato, ¿no? Podría darse. Entonces aquí este 3 en realidad nunca lo ha comparado porque como es el último, se ha salido del ciclo. Entonces, lo único que va a hacer es va a decir, en los nodos anteriores a donde estoy parado, ¿ha existido? No. Pero el 3 sí ya está duplicado, ¿no? Entonces podría generar un problema. ¿Cómo podríamos arreglar esto? Les voy a mostrar dos formas. Una que digamos sería un poco eh, tal vez a lo bruto, pero va a funcionar. Y la otra que es tal vez un poco aplicando la maña, pero bueno. ¿Qué debería hacer yo acá? Si no existe, entonces significa que tendría que añadirlo. Pero nada me asegura que el último nodo no haya coincidido. Entonces tendría que hacer una pregunta más. Si es distinto de 0, es decir, si no son iguales, entonces significa que tengo que añadirlo, ¿no? Con el último dato. ¿Por qué le pongo aquí actual? Porque como actual ha sido el que se ha ido moviendo, es decir, el que ha ido nodo por nodo, siguiente, cuando termine el ciclo, actual va a tener la referencia al último nodo. Entonces con él tengo que preguntar. ¿Qué va a suceder acá? Si es distinto de null significa que no son iguales. Entonces tendría que decirle actual.set siguiente y aquí le mando un nuevo nodo de simple enlace con este dato. Ahí está, y lo añado. Si es que fueran iguales, entonces no tengo que añadirlo. Si es que el dato he detectado que sí existe, entonces tampoco lo añado, ¿no? No hago nada. Y creo que ya. Creo que eso sería todo. A ver, probemos, ¿no? Probemos. Aquí. Voy a usar de integer. Voy a añadir el 1. Voy a añadir el 2. No ha dado error, eso siempre es bueno. Voy a añadir el 3. Y si me fijo acá, mi lista, digo mi set, aquí está el 1, aquí está el 2. Ay, caray, no he agarrado el nodo, perdón. Aquí está el 2 y aquí está el 3, ¿no? ¿Qué pasa si yo le digo que añada el 3 nuevamente? Insertar el 3. No ha dado error, es buena señal, pero ¿qué pasa en mi contenido? Aquí sigue el 1, aquí sigue el 2 y aquí sigue el 3. No ha añadido un 3 duplicado, ha funcionado. Si trato de añadir, por ejemplo, un 1, tampoco debería añadirlo. Vamos a revisar. Aquí está el 1. Aquí está el 2. Y aquí está el 3. Como ven, sencillo, no ha habido duplicados. Ahora, ¿cuál sería la otra forma? La que tal vez sea un poquito aplicando la maña, por así decirlo. La otra agarra tal vez es algo nuevo que quizás nunca han visto. Lo voy a ordenar esto un poquito más. Así para que no quede tan desordenado.
La otra es hacer esto. Directamente ponerlo en el while. ¿Pero cómo? Si yo lo pongo aquí, ay caray, distinto, entonces significa que esta pregunta ya no tiene que estar dentro del ciclo. Sí, correcto. Pero a mí lo que me sirve es saber el resultado, ¿no? Saber si es que ha existido o no. Y eso solo puedo lograrlo con esto, ¿no? Solo puedo lograrlo con esto. ¿Qué va a pasar? En Java existe una forma de poder asignarle a una variable directamente desde un ciclo. Entonces a mí lo que me interesa es que esa variable sea falsa. Y como ven, compila. Entonces, ¿qué va a pasar? A esta mi variable, dentro de la propia condición del while, le estoy asignando un valor. ¿Qué valor? Esto. Entonces, ahí si se fijan, estoy preguntando antes de entrar al ciclo. Es decir, va a tener el último resultado. Con eso, la variable me va a servir aquí abajo y ya no tendría que hacer esta pregunta. Ahí está. Y compilo. Y probamos. Integer. Voy a insertar el 1. No ha habido error. Voy a insertar el 2. No ha habido error. Voy a insertar el 3. Y si me fijo acá, deberían estar los tres datos, ¿no? Aquí está el 1. Aquí está el 2. Y acá está el 3. Genial. Todo eso ya lo habíamos visto, ¿no? Como una lista está funcionando. Pero ¿qué pasa si trato de insertar el 3? ¿O qué pasa si trato de insertar el 2? No deberían añadirlos porque son repetidos. Entonces me fijo acá. Acá está el 1. Acá está el 2, correcto. Y como ven, eso ya significa que está todo correcto porque aquí no hay nadie más. El 3. Ha detectado que habían duplicados y ya no ha sido necesario esta última comparación. ¿Por qué? Porque el propio ciclo ya se encarga de asignar el valor. Esto digamos, guardar valores en una propia condición del while, o también funciona en el if, en el for, ¿no? Funciona siempre y cuando sea a una variable lo que le estén asignando, ¿no? Por ejemplo, aquí yo estoy realizando esta operación, que es para saber si los datos son iguales, pero eso lo estoy guardando en una variable directamente. Entonces, ¿qué va a hacer Java? Como en las matemáticas, ¿no? En las matemáticas va a decir, bueno, aquí hay un paréntesis. Entonces primero me ocuparé de solucionar el paréntesis. ¿El paréntesis en qué consiste? Saber si estos dos datos son iguales a través del compare to. Sabemos nosotros de que, o bueno, si el resultado del compare to va a dar un entero, ¿no? Entonces lo que a mí me interesa es saber si es un 0, es una pregunta. Comparando estos dos datos dará igual a 0. Esa es la pregunta. Y yo solo voy a tener dos respuestas, o true o false, dependiendo del caso. Entonces esa respuesta se va a guardar en esta variable, ¿no? Que también es de tipo boolean. ¿Y qué va a pasar? Cuando todo esto se solucione, entonces ahí recién le va a aplicar la negación. Entonces, si ha detectado que existe, negado va a ser false y pues ahí ya no va a entrar el ciclo. Si no ha detectado que exista, es decir, false, lo va a negar y ahí va a salir true y va a continuar con el ciclo. Entonces, hay que tener bien en cuenta eso, es muy similar a las matemáticas, ¿no? Se va a resolver primero lo que esté en el paréntesis, eso va a generar un nuevo valor para esta variable y eso es lo que se va a terminar negando. Y ya. Ahí está nuestro insertar. Como ven, no ha sido tan complicado. Y si se fijan, la versión anterior de seguro ha sido, ha sido distinto a esto. Es tal vez lo divertido de programar, de que pueden salirte soluciones distintas. Implementa la función para eliminar un dato. En caso de que el elemento exista, además de eliminar, devuelva el dato eliminado. Sí, ya. Entonces el eliminar también es sencillo, ¿no? Public void eliminar de dato. ¿Qué tendría que hacer? Pues, bueno, esto tiene que devolver un t, ¿no? T respuesta que va a ser null. Return res.
Si no está vacío, entonces tengo que buscar el dato. ¿Cómo busco el dato? Con esta misma idea, ¿no? Agarro un nodo que va a ser el inicio y mientras actual sea distinto de null, voy a ir a buscar el dato. ¿Cómo sabría cuando lo he encontrado? Tendría que decir si actual.getDato.compareTo a este dato que me han pedido eliminar es igual 0, ¿no? Es decir, son iguales. Entonces lo he encontrado. ¿Qué tendría que hacer? Primero guardarme la respuesta. La respuesta va a ser el dato, ¿no? Si lo he encontrado, pues esa es la respuesta. Si no, pues entonces continúo con mi camino. Actual va a ser igual actual.getSiguiente. Y ya. En este caso, como es similar a una lista de simple enlace, ya recordarán de que la lista de simple enlace no sabe quién estaba antes. ¿Y por qué nos interesa saber quién estaba antes? Porque yo tengo que reconectar los nodos. Es decir, si aquí, yo que sé, en la lista 1, 2, o bueno, en el set, ¿no? 1, 2, 3, yo lo que quiero es eliminar el 2, ¿qué voy a tener que hacer? Reconectar el 1 con el 3, ¿no? Ahí está. Y esto también tiene sus casos especiales. ¿Qué pasa si en una lista, digo, en un set, ¿no? Mucho me confundo con el término de lista. Quisiera eliminar el 1, entonces aquí no hay nadie con quien tenga que reconectar. ¿Cuál es el problema? De que 1 es el inicio, es el nodo que conozco. Entonces yo más bien tengo que setear al siguiente nodo como el nuevo inicio de la lista. Entonces tenemos esos dos casos. Por lo tanto, acá lo que me interesa saber es quién estaba antes. Aquí, formas de resolverlo, tal vez a alguno les es más cómodo usar nodos de doble enlace. Podría ser, no hay problema. Yo lo que voy a hacer es crearme una variable que sea el anterior, igual null. ¿Por qué igual null? Si mi búsqueda va a empezar en el inicio, significa que antes del inicio no hay nadie. Y ya. Y a medida que voy avanzando, anterior va a ser actual, ¿no? Voy moviendo. ¿Qué pasa si lo encuentro? Si lo encuentro, entonces lo que yo tendría que hacer es anterior punto siguiente, que set siguiente, perdón. ¿Quién va a ser? De donde estoy parado, el siguiente, ¿no? ¿Por qué? Porque este donde estoy parado tiene que ser eliminado. Y ya. Pero existe el caso en el que anterior puede ser igual a null, ¿no? Cuando trato de eliminar el inicio. Entonces, esto solo va a ser posible siempre y cuando anterior, ay caray, sea distinto de null. Si fuera igual a null, entonces significa que estoy eliminando el inicio. Por lo tanto, this.ini va a ser igual a actual.getSiguiente. Y ya, creo que eso es todo. Sí, a ver, probemos. Probemos integer. Y voy a insertar el 1. Voy a insertar el 2. Y voy a insertar el 3. Entonces, hemos visto que el insertar funciona. ¿Qué pasa si elimino el 2? Ahí está, me retorna el valor 2. Genial. Entonces, si me está retornando el valor, significa que lo he encontrado. Me fijo acá cómo ha quedado mi set. Aquí está el 1, genial. Y el siguiente, como he eliminado el 2, ahora debería ser el 3. Perfecto, está funcionando bien. ¿Qué pasa si elimino el 1? Lo he encontrado, sí, pero el 1 era mi primer elemento. Entonces acá en mi set, mi atributo ini debería modificarse. Y perfecto, se ha modificado. Acá está el 3. Ahí está. Entonces todo queda consistente. El insertar y el eliminar ya estarían completados. Entonces, diseña la estructura de dataset de manera que sea eficiente.
Yo creo que está nomás suficiente. El insertar ya está completado, el eliminar completado. Y ya. ¿Qué pasa si quisiera eliminar ay, caray, un elemento que no existe? Por ejemplo, no sé, el 100. Me va a devolver null, ¿por qué no lo he encontrado? ¿Cómo podríamos hacerlo más eficiente todavía? Ahorita creo que este es el punto en el que quizás muy pocas cositas pueden mejorarse. En este caso, el while, en el peor de los casos, va a ir hasta el final, porque puede ser un dato que no lo haya registrado. Entonces, pues, si tiene n datos, va a terminar revisando va a ser un recorrido por n nodos, ¿no? Aquí creo que ya no se puede optimizar más. Sin embargo, también existe esta condición, ¿no? Que si en algún momento lo encuentras, se va a detener, ya no va a continuar con el ciclo. Entonces, esto puede que mejore un poquito el rendimiento, ¿no? No necesariamente revisar todos los nodos. Cosa que no ocurre acá. Acá, la condición para terminar el ciclo es llegar al final del set. Entonces, si el set tuviera 1000 datos y yo ya lo he encontrado en el dato 2, digamos, voy a tener que avanzar hasta el dato 1000 para terminar. Entonces, quizás eso no es del todo bueno. ¿Cómo podría yo saber si es que ya he encontrado el dato? Por esto. La respuesta, si es igual a null, significa que todavía no la he encontrado. Entonces puedo agregar una segunda condición. Voy a hacer este ciclo siempre y cuando no haya llegado al final del set y no haya encontrado la respuesta. Si en algún momento encuentro la respuesta, obviamente esto ya no va a ser nulo. Entonces voy a cortar el ciclo. Ya no tendría sentido ir hasta el final. Y ya. Creo que con eso optimizamos un poquito más. Eso sería todo por ese ejercicio. No sé si tienen alguna consulta, duda, comentario. Así, la práctica en vivo, ¿cuándo va a ser? Yo creo que el domingo, tipo 6:30 de la tarde. Ahí está bien. Ya. Ok. Entonces les comparto los PDFs por el grupo de Telegram para que ustedes lo puedan ir revisando, practicando. Nos veríamos el domingo. Y no sé, yo creo que la siguiente semana tal vez ya no pasemos clases. La mayoría desaparece después del segundo parcial. Pero voy a estar atento por si es que ustedes tuvieran alguna duda o quisieran tal vez resolver el segundo parcial. eh, para así coordinar, ¿no? Pero de momento diríamos que tal vez esta sea nuestra última clase. Pero bueno, eso sería todo por la clase de hoy, queridos estudiantes. Espero que a todos les vaya muy bien en su examen. Vayan estudiando, vayan repasando, por favor. Y nos vemos el domingo. Eso sería todo. Chao, chao.